Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos a la sesión de la Sociedad de Medicina de Emergencias de Nuevo León. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Fanny Fernández de Lara Escalante, quien es egresada del Hospital Regional General 196. Actualmente es médico adscrito del Hospital Regional MacGregor y del Hospital Comunitario de Contra Tlaxcala. Especialista con la maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Agradecemos hoy su presencia aquí en este foro, quien nos va a hablar a través de la sociedad sobre el proyecto Humana. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias. Sí. Hola, pues muy buenas noches. Gracias a todos. Eh, es principalmente pues a la doctora Naye Martínez, que antes que nada pues es mi amiga y de mucho tiempo. Eh, para mí es una sorpresa, es muy grato estar frente a todos ustedes porque el día de hoy no soy yo. El día de hoy vamos a hablar y de todo lo que viví y de cómo es que llegamos a proyectar Humana en el estado de Tlaxcala y mi actual objetivo es que la humanización sea parte medular o la cabeza de la medicina de urgencias a nivel nacional. Eh, Gracias, espero que hoy esté el doctor Segura, la doctora Steph, el doctor Romeo, el doctor Pérez, la doctora Fabi, el doctor Eliel, porque hoy no soy yo, hoy todos son todos ellos que a través de ellos nos hicieron ver la medicina de urgencias desde otro punto de vista. Hablar de humanización de los servicios de urgencias no es hablar de buenismo. No es decir que hoy la doctora Fanny es la mejor persona del universo y a partir de hoy la medicina de urgencias va a cambiar, porque está en una utopía pensando que pues a partir de hoy la medicina de urgencias pues no va a tener fallas. Entonces, entender humanización de los servicios de urgencias, pues hay que definirlo desde los conceptos. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pues definiendo precisamente los aspectos más deshumanizantes dentro de la medicina de urgencias. Quiero mencionarles que cuando hice la especialidad de medicina de urgencias, así como aprendíamos de los errores diarios al pase de visita a las 6 de la mañana, todos los días tomar nuestro pase de visita con el doctor Pérez, con la doctora Sandy, también hablábamos de educación. Y entendíamos que pues no nada más un pase de visita tenía que ser de preguntas de medicina de urgencias, sino que teníamos que saber el por qué estábamos estudiando el tema que estábamos estudiando y era la oportunidad para desmenuzar todas nuestras dudas acerca del paciente que teníamos enfrente. Por lo tanto, para mí tomar el día de hoy taxonomía de Bloom dentro de esta plática es muy importante. ¿Qué es la medicina de urgencias? La verdad es de que si te vas al Hospital General Balbuena, si te vas al 196, si te vas a MacGregor o si te vas actualmente a la medicina de urgencias comunitaria, cada quien tendrá su propia definición. Sin embargo, la Real Academia Española nos habla que es parte de la medicina referente a la vigilancia y el tratamiento de aquellos enfermos que por su gravedad pues requieren una atención inmediata y constante. Esta especialidad está dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones imprevistas. Sin embargo, el concepto no solamente queda ahí. Aparte de que tenemos que atender a pacientes con enfermedades en agudo, el médico urgenciólogo también es el encargado de ser el médico administrativo. Es el enlace primordial con el jefe de turno, con el jefe del servicio, con los directivos. También es el contacto que se tiene con la medicina extrahospitalaria, como son los paramédicos. Es el contacto que tiene también con pacientes no solamente que tienen enfermedades biológicas estructurales, sino también enfermos que requieren de atención psiquiátrica. Y mucho más complejo todavía, el médico urgenciólogo es aquel médico que tiene que interactuar con todo tipo de especialidades, como tantos corajes que nos hacen pasar a veces los cirujanos. Eh, a través de esto, cuando yo hablo de humanización de los servicios de urgencias, pues quizás podríamos fácilmente entrar a Google o entrar a ChatGPT y decir, bueno, ¿qué es el humanismo? ¿Qué están haciendo en Europa? ¿Qué están haciendo en Asia? Y tratar de tener esa cultura repetitiva en la que
queremos hacer benchmarking y copiar todo lo que existe allá afuera. Sin embargo, pues es el logo que ven ahí, es un logo que llevo tatuado bien profundamente. Es la 196 de Ecatepec. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque como médicos mexicanos a veces estamos acostumbrados a decir que la mejor medicina viene de otros países. Sin embargo, la medicina de urgencias, pues al menos yo la aprendí en uno de los lugares más violentos a nivel nacional e incluso mundial. En un lugar donde uno esperaría que no existiera el humanismo o donde existieran los pacientes, pues que a veces no llegan siquiera a tener una atención de tercer nivel. El humanismo, para poder entenderlo, tenemos que entender los conceptos inicialmente. Hay varias definiciones. En esta diapositiva les coloco la que nos aborda la Real Academia Española de la Lengua y la Asociación Americana de Humanismo. Les subrayo con negritas dos de los principales conceptos. En el primero nos habla de que pues es un sistema de creencias centrado en el principio de que la necesidad de la sensibilidad y de la inteligencia humana puedan satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. ¿Y por qué es esto importante? Hoy no les estoy diciendo que ya se cambien a otra religión. Simplemente es recordar que antes que cualquier cosa, el médico urgenciólogo tiene que recordar sus valores y que en nuestra sala de urgencias tanto tiene que ser bienvenido el ateo como el católico, como el cristiano o incluso como el agnóstico. En cambio, en cuanto a la Asociación Americana de Humanismo, nos habla que es una filosofía de vida y la verdad es que sí. Después de atravesar una especialidad en la que se vivió una pandemia, aferrarte al humanismo creo que te puede transformar la vida entera. Y pues les puedo decir, es ser o no ser, es hablar del buenismo, es hablar de que el médico urgenciólogo, cuando se pueda adoctrinar con el humanismo, si lo quieren llamar de esa forma, ¿nos vamos a hacer buenos? No, vamos a ser seres humanos, vamos a ser personas. Obviamente sin llegar a un Hitler, obviamente sin llegar a un Mahatma Gandhi, pero yo creo que ese es el punto en el que algunos de los que han hecho su especialidad en reanimación nos dicen, pues es que la virtud está en el punto medio y parte del humanismo nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos, porque antes de poder entender al paciente, tenemos que entendernos a nosotros. Si nosotros no tenemos paz o tranquilidad como seres humanos, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Y eso nos pasa al siguiente nivel en la taxonomía de Bloom. Tenemos que comprender. Bueno, ¿qué es comprender? Entonces, hablar de humanismo, pues es que los urgenciólogos no son humanistas. Claro que sí. Son los médicos que más trabajan, son los médicos que al menos en salarios, pues difícilmente podemos tener un acceso a la medicina privada. Somos los médicos que trabajamos día a día, que estamos en la noche, que somos administrativos, que tenemos a cargo muchísima gente y aparte la responsabilidad de vivir, la responsabilidad de tener una familia. Eso en el aspecto de la medicina de urgencias de manera personal. Sin embargo, ¿cómo nació la medicina de urgencias? Todos podemos recordar en este momento, o estoy segura que sabrán del terremoto del 85. Nacimos del caos. Todo el tiempo, al menos en las redes sociales, anunciamos que somos los maestros del caos. Los expertos, cuando nadie puede mantener la calma, nosotros somos los que debemos estar ahí. Y es cuando nos tatuamos el mensaje de héroe por arriba de entender que somos seres humanos. La medicina de urgencia surgió de una crisis, es cierto, pero también surgió de varias partes de la medicina en general. Porque yo no sé si en esta sesión existan médicos que recuerden las clásicas discusiones, por ejemplo, en Balbuena, con los cirujanos, que llegaron hasta golpes. O aquel médico que cuando veía a un médico intensivista, pues se emocionaba y tarde o temprano, pues no tenía una cabeza, sino que era un urgenciólogo intensivista, un urgenciólogo cirujano, un urgenciólogo internista. Y bueno, pues la verdad es que no nos quedaba de otra. La cantidad de pacientes que hemos tenido durante estos últimos años ha sido enorme. Y eso ocasiona
que difícilmente se creen espacios o lugares para hacer un aprendizaje reflexivo y humanista de los pacientes que estamos atendiendo en nuestros servicios. ¿Qué ha pasado con la medicina de urgencias en estos últimos años? Pues eh, de ser 15 personas en 1985, al menos en el 2022 creció a ser pues 2.600 personas y les interesaba aprender medicina de urgencias. Y bueno, ya les dije sobre algunos conceptos, sin embargo, habrá que comprender. ¿Y qué es humanizar? Vamos a ir como sacerdotes y vamos a decir, ya te humanicé, ya te humanicé, ya te humanicé. No, primero tenemos que aprender qué es humanizar. Bueno, pues precisamente atender a los detalles. En algunas otras partes del mundo, dice algún doctor, dice el doctor Montemar, es creer en lo innecesario. ¿Y qué razón tiene? Porque cuando somos expertos, cuando estudiamos medicina de urgencias, cuando nos llaman a la clase de bioética, es la clase que huimos, la que no queremos entrar, la que nadie nos interesa. Cuando hablamos de psicología, pues realmente es la clase que dices, bueno, pues cualquiera puede ser psicólogo. Bueno, entonces, humanizar, la RAE nos dice, hacer que algo o alguien tenga un aspecto o naturaleza humana, o muestra influencia de los seres humanos, o conferir carácter más humano. Donde me gustaría que pusieran atención es hacer algo más amable, justo o menos riguroso. ¿Y se podrá aprender a ser mejor persona? ¿Cómo lo hacemos? ¿Habrá forma de hacerlo? Porque la mayoría de los programas educativos de medicina de urgencias en el país dicen, el egresado va a tener características humanistas o perfil de ingreso, necesitamos a un personal que sea humanista. ¿Y en qué momento nos encargamos nosotros de ese que personal se envuelva en el tema de la humanización? Realmente, pues es complejo. Entonces, retomando la taxonomía de Bloom, habrá que analizar qué es lo que estamos haciendo. Lo que hicimos en Ecatepec fue tratar de modificar algunos conceptos que fueran más abrazables y más entendibles para lo que estábamos viviendo en ese momento. Y entendimos, como Oliver Sacks, cuando escribió su libro de La pierna rota, que en urgencias no vemos pacientes, en urgencias vemos seres humanos en crisis. Y de verdad es que disminuye bastante ese estado de burnout o ese estado de cansancio al atender a pacientes que, por definición, no tendrían que estar con nosotros, que es el ser humano. Entonces, bueno, ¿no hay seres humanos? ¿Nosotros no lo somos? ¿Qué es el ser? Y es el punto en el que quizás tendríamos que involucrar un poquito de filosofía, de esa que a nadie le importa, pero que es muy útil para poder envolvernos, ya sea a la ciencia positivista o a la ciencia social. Humano, según la RAE, nos habla de el ser humano es un animal dotado de inteligencia y realmente estamos trabajando en ese objetivo. Otro de los puntos hablas, esa persona comprensiva, benévola y sensible al sufrimiento ajeno. ¿Y qué pasa cuando llegan los pacientes dentro de un servicio de urgencias? Pues sujétalo, pues ya es turno nocturno, ni modo que lo dejes así, pues ya es la hora que me toca para pues dormir. Ponle una sonda Foley, la enfermera ya se durmió. Bueno, entonces, hemos visto que en el mundo, al hablar de humanización a nivel salud, están tomando tres ejes muy importantes: el personal sanitario, el paciente y los familiares de este paciente, que son los cuidadores primarios. En Ecatepec empezamos por entender qué pasa con el alumno que llega a querer aprender medicina de urgencias. ¿Quién es ese alumno? Realmente es un trabajo arduo para el profesor, ya que a él le toca trabajar con el alumno que recién egresó, que tiene 25 años, toda la vida por delante, no se ha casado, que quiere transformar la medicina y involucrarse en millones de cosas. Pero también le toca trabajar con aquel alumno que tiene 33 años, que tiene otro sistema de aprendizaje, y tratamos de aprender que el ser humano es un conjunto de valores culturales y morales
que tiene un sentido de vida, que habría que involucrarse y entender en ese alumno para poder desarrollar todas sus potencialidades y posteriormente tratar de involucrarlo en diversos niveles, ofrecerle las diversas oportunidades que esta especialidad nos brinda. Descubrimos que acercándonos al humanismo podríamos practicar incluso la libertad. La educación humanista tiene como objetivo promover actividades prácticas y conscientes de las personas educadas para mejorar su humanidad. Y hace algunos días preguntaba con alguna doctora, me cuesta muchísimo, doctora, que verme en unos 20 años y seguir siendo multitask. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que esa es la representación del urgenciólogo. Ese tiene que ser la visión o el logotipo de la medicina de urgencias en el país. Y si buscamos a médicos urgenciólogos felices, y si aquel amigo que es urgenciólogo y tiene 40 años y se volvió alcohólico, lo pudimos detener oportunamente, o aquel médico urgenciólogo que se separó, o aquel que ya no está aquí porque se suicidó, ¿pudiéramos ayudarlo? Porque pues podríamos hablar de muchos artículos, de muchas normas, de millones de experiencias en cada hospital, refutarnos quién es el que tiene la mejor práctica educativa en medicina de urgencias. Pero la realidad es esta, la realidad es la que encuentro en esta diapositiva. La salud mental, el burnout, es un tema médico poco explorado, pero que existe. La hipersexualidad, el suicidio, mujeres cada vez más solas. Bueno, pues viendo esto, aprendimos que pues la medicina pues se puede aprender, pero la verdad es que siempre necesita un guía. Entonces, la educación en la 196 fue enfocada al alumno. Todos los días, cada viernes, hacíamos unas sesiones en las que todos eran importantes. El que menos sabía era importante. El que más sabía era importante. No había una diferencia entre el R1, el R2, el R3. El de que si tú me miras, ya no vales. En el que tú como R1, pues te tienes que traer las chelas. En el que el R2, pues tiene que pagar la comida. Ni modo, ¿cómo va a subir a R3? Finalmente, la verdad, me siento muy orgullosa porque a través de esos 11 años que esa sede funcionó con este tipo de educación, al menos 3 años tuvimos el primer lugar a nivel nacional, a nivel académico, con todos los egresados. Actualmente, todos tienen la mayoría puestos directivos. Pero, ¿cómo lograr una educación humanista en medicina de urgencias que trascienda más allá de la 196? ¿Cómo lograr que la gente comprenda todo lo que vivimos ahí? Y fue precisamente identificando los errores. En estas diapositivas les voy a agregar algunos puntos que nos dimos a la tarea de investigar que estaban mal identificados, como lo es la colocación de sonda Foley a libre demanda. Mis hijos de McGregor me van a decir, pues es que yo voy a ser intensivista, doctora, yo le tengo que colocar una sonda porque pues hay que cuantificar líquidos, doctora, y pues no invente, doctora, urgenciólogo, pues cualquiera, ¿no? Pues resulta que la Joint Commission nos habla que pues no todos los pacientes ameritarían una sonda Foley, que quizás algunos de los pacientes se complican precisamente por una infección secundaria a hacer un procedimiento sin la justificación adecuada. Que colocar un catéter central, por ejemplo, no es a libre demanda. ¿En qué momento se nos enseñó a que colocar un catéter central, pues hasta el que venía por delirium se le colocaba? ¿Por qué? Porque pues es que no hay vía, doctora, y pues yo tengo que practicar. Y yo, les repito, no vengo a ser la buena de la historia, porque también me involucré en ese grupo en el que decía, doctor Pérez, ya pude hacer un catéter central en 5 minutos. ¿Y qué creen? La medicina de urgencias no es eso. Sujeción gentil. ¿Cuántos en sus hospitales tienen esta imagen en su cabeza? ¿En dónde está indicado? ¿O por qué solamente las enfermeras son las que lo indican? ¿Por qué no involucrarnos más en el servicio en el que estamos? ¿Por qué no hacer conciencia sobre que quizás esa imagen hoy la vemos de lejos, pero mañana esa imagen puede ser nuestra madre o podemos ser nosotros mismos? ¿Alguien ha escuchado hablar del proyecto Beta? Los pacientes de delirium,
los pacientes que indiscriminadamente se les administraba diazepam, bueno, creo que son algunos de nuestros pecados. ¿Y por qué no hablar de todo lo que se intentó hacer en ese hospital? Intentamos, ante toda esta identificación de factores deshumanizantes de la medicina de urgencias, involucrarnos en un pase de visita con los familiares al lado, la reanimación cardiopulmonar presenciada y tratar de hacer un enlace más cercano con los familiares. ¿Qué se logra? Disminuir las quejas. El hospital, lejos, es un hospital de guerra, no sé si alguno lo conozca, pero la verdad es que la atención era maravillosa. Yo veía cada vez que llegaba algún adscrito de otro hospital, pues se encargaba o se intentó que más alumnos conocieran lo que pasaba en la 196. Actualmente, muchos de mis compañeros están estudiando cuidados paliativos, acercando ya no al residente a decir, bueno, es que tu único camino es el ser intensivista. El ser urgenciólogo implica más que colocar un catéter central. Implica entender al ser humano, entender a tu paciente, acercarte al sistema administrativo, analizar todo lo que sucede, incluso en la medicina social. Aquí les dejo una de las imágenes sobre reanimación. Reanimación no es encarnizar. ¿Y saben por qué me acerco a este tema? Y agradezco profundamente el que el día de hoy me den esta oportunidad de estar en este foro, porque estas imágenes fueron reales. Porque una de esas imágenes incluso se bloqueó del Facebook. Quizás fuimos la generación que más muertos ha visto. Quizás 25 años habíamos visto más de 100 muertos. En una noche llenamos al menos 28 certificados de defunción. Era triste saber que nuestros propios profesores llegaran con una nota diciendo, por favor, intúbenme. Era triste saber que las instalaciones del sistema de salud sanitario eran insuficientes y que solamente nos teníamos a nosotros mismos. Dicen que pues, hay que vivir el presente. Sin embargo, si no tenemos en cuenta que la historia existe, la volveremos a repetir. ¿Cómo logramos unir o hacer un eslabón hacia la humanización en el Hospital 196? Fue, pues, ¿por qué quisimos ser médicos? Si ustedes se acercan a la literatura, se podrán dar cuenta que al menos el 68% de la población lo olvidó. Y ese 68%, pues realmente quería ayudar a la gente. La esencia del médico en sí es humanista. Solo tenemos que recordarlo. Y bueno, después de hacer todo este análisis, tratar de adaptarlo a esta taxonomía de Bloom, bueno, ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo hablar de algo muy bonito, subir frases y tratar de poner una ideología a un sistema sumamente complejo? Y bueno, ¿cómo humanizarnos? Primero entender que nuestras acciones no son las únicas. El médico urgenciólogo tiene que empoderar. Tenemos que ser líderes compasivos, líderes que entiendan que el trabajo para que un paciente salga avante, que tenga un buen resultado, pues en él está trabajando la enfermera, en el paciente está trabajando el administrativo, está trabajando el policía, está trabajando la señora que está dando alimentos y pues empezar a luchar contra aquel ego que cada vez nos ha, en lugar de mejorarnos, complicado la existencia como especialistas. Y si nosotros mismos nos complicamos, ¿qué pasa a nivel nacional? Cada vez más nos pusieron el vendaje de héroes. ¿Y dónde están ese sentimiento que tuvimos cuando vivimos esa pandemia? ¿Lo ocultamos? A través de estos últimos años, pues sí, es lo que empezamos a aprender. Poner una coraza, no lo siento, si no lo veo, no existió. Tarde o temprano tiene repercusiones. Entonces, como urgenciólogos, empezamos a identificar que cuál era el primer punto para hablar de humanización, pues la concientización. Y eso es lo que estamos haciendo. El proyecto Humana fue creado con el fin de transformar esa visión que empezamos a sentir algunos médicos en que pues el camino del héroe ya lo tocamos y tocamos fondo. Ahora pues toca humanizarnos.
Y aquí les coloco una imagen que para mí es sumamente importante, porque vivimos una época en la que olvidamos abrazarnos, olvidamos saludarnos, olvidamos incluso estar en los congresos, que tantas veces, pues quizás una fiesta la verán como no importante, pero era el punto en el que podíamos nosotros, pues, soltar un poco del estrés que cada día vivimos dentro de una sala de urgencias. El primer curso que se hizo de humanización fue en Calpulalpan, Tlaxcala. ¿Y por qué ahí? Porque un mes antes justamente habían matado a una persona dentro. La gente estaba muy sensibilizada y pudimos involucrarnos algunos amigos. ¿Cómo empezamos? Pues la verdad fue tener intención, amar lo que hacemos, tener actitud y sobre todo compasión. La misión, pues, fue capacitar al personal de los servicios de urgencias en la atención humanizada de las personas con enfermedad aguda y que esto, pues, trascienda de algún modo en otros estados de la República. ¿Cómo? Por medio de la comunicación, la sensibilización y la empatía. ¿Cuáles son algunos de los temas que vimos al menos en este hospital? Aquí les coloco una lista. Sin embargo, si ustedes quieren agregarse a nuestro proyecto, cada tema es específicamente dedicado al hospital que uno va a trabajar. Consideramos que la comunicación tenía que reaprenderse, la comunicación dialógica, existen libros al respecto para poder modificar nuestra actitud dentro de la sala de urgencias. Los equipos de respuesta rápida, el mindfulness, la tanatología, cuidados paliativos, fueron algunos temas de los que se tocaron ahí. Y bueno, después de algunas lágrimas obtenidas, después de tratar de entender algo que era muy ajeno para nosotros, les puedo decir que quizás no estuvimos en los puestos más famosos, nadie nos proyectó en alguna sociedad, pero nos sentimos plenos y eso transforma la medicina de urgencias. Uno de los temas más importantes, y el día de hoy quiero decir que me siento muy bendecida por haber aprendido de mi maestro, es porque después de todos esta sarta de palabras, la medicina de urgencias la podemos aprender todos, pero creo que aquí está uno de los secretos más importantes y del cual nos está haciendo daño a muchas nuevas generaciones de residentes. Para ser médico humanista se necesita un guía. El doctor Eric Pérez Villarreal, a pesar de que nadie confiaba en mí para seguir en una especialidad de medicina de urgencias y sobre todo a una persona que le encantaba la filosofía, si no hubiera confiado en mí, el día de hoy no estaría yo aquí. Afortunadamente, aunque Calpulalpan, Tlaxcala, mucha gente no lo conoce, repercutió en España este trabajo. Y cada día, pues la verdad es que me siento más comprometida a que esto trascienda a través de ustedes. Si uno cambia la forma de ver la medicina de urgencias y trata de involucrarse en este tema, van a ser felices, van a estar tranquilos, van a poder abrazar a sus amigos y a sus hijos. Y eso cambia todo. El próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir.